Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa de la familia, de padre a hija. Kirsi Mejía, la arquitecta Kirsi Mejía es la hija y obviamente yo soy el padre. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Saludos, Kirsi. Hola. Qué bueno que pueden acompañarnos. Cada semana nos esmeramos en traerles un tema de interés familiar. Aquí trabajamos por la familia, que es nuestra gran protagonista en De Padre a Hija. Y como siempre, esta semana también venimos con un plato fuerte familiar para ustedes. Me dijiste que en esta semana era día del ¿qué? En estos días estuvimos, no se celebra, se conmemora, pero fue el Día del Cerebro. Se conmemora. Es el día de la parte que alguno de nosotros tiene y usa a veces. Mira, el cerebro es, digamos, fascinante, digo yo. Hay tantas teorías que el ser humano solo usa el 10% de la capacidad cerebral. ¿Qué es la película esa? La de la señora que le inyectaron una droga, unos japoneses ahí que estaban traficando con una droga nueva y usó casi la plenitud su cerebro. Y se puso así. No, una cosa del grande. También estos días, eso no es una suposición, es una noticia que vi, una niña mexicana de 10 años va a entrar a estudiar medicina. O sea, ¿por qué, digamos, su cerebro o ella puede hacer eso? ¿Por qué nosotros el resto no? O sea, a mí el cerebro siempre me ha parecido fascinante. Ella tiene solo 2 puntos, para ponerlo a punto, solo 2 puntos por debajo del cerebro de Einstein. Ok, pero porque hay cerebros diferentes y hay muchos cerebros diferentes. Y va a estudiar medicina en una de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos. Muy bien. A los 10 años. Eso es lo que me pregunté yo en ese momento. ¿Tiene que ver con alguna condición especial del cerebro de esa niña, a diferencia de nosotros y otros cerebros que están un poquito menos utilizados? Para eso tú invitaste a una persona que es un hijo mío, porque es como es mi yerno. Sí, no es nuero, es yerno. Es mi yerno, un distinguido neurocirujano, yes, con especialidad en el hospital, no, yo nada más me sé el hospital de Carol Belviche. El hospital él lo va a decir de Barcelona. Y aquí, tampoco puedo decir, trabaja en tantos sitios que yo no sé dónde que trabaja. Pero Kirsi ha diseñado un buen programa sobre el cerebro. El cerebro, a mí de verdad el cerebro me parece fascinante. Yo puedo pasar un rato, horas, que alguien me explique. Me encanta hablar del cerebro. Sí, porque hay gente que todavía aprovechamos para gente que lo saque del plástico y lo use. Que quede claro que lo dijo él. Vámonos a un cambio, señores. Vamos a hablar del cerebro. Y para eso hay una autoridad aquí. Que yo nada más quiero decirle, como nosotros somos vulgares neófitos en esto, una vez mi querido yerno, yo estaba en Puerto Rico, me dijo, tráigame una sierra. Y yo estoy creyendo que es para Baní. Y le digo, no, pero allá tenemos una en Baní muy buena, si tú quieres cortar algo. Y dice, no, tráigamela. Que yo como que la limpia, la desinfecta, no sé. ¿Ustedes saben para qué, verdad? Ay, Dios mío. Vámonos a un cambio, señores. Hoy vamos a hablar del cerebro. Por cierto, déjame destapar el mío. Vamos a hablar del cerebro. Nos vemos en un momento. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Los que nos acaban de sintonizar, estamos en De Padre a Hija, un programa de corte familiar con un tema muy interesante, y el de hoy particularmente me gusta. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con mi carrera, pero vamos a hablar del cerebro. Para eso hemos traído al doctor Teudis Bernard, él es neurocirujano. Él nos va a aclarar algunas cositas en torno al cerebro, que precisamente conversábamos con él fuera de cámara. En estos días estuvimos celebrando el Día del Cerebro, de ese órgano tan importante, digamos, bastante, ¿verdad? Saludos, Teudis. Bueno, buenas tardes, camaradas, buenas tardes, Kirsi, gracias por la invitación. Yo me siento muy agradecido de poder tratar un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Día a día, ¿verdad? Como bien dijeron, el día 22 de julio fue el Día Internacional del Cerebro, y es un día que la comunidad médica internacional ha designado para crear concientización de lo importante que es nuestro órgano principal neurológico y cómo podemos promover su salud. La verdad es que el cerebro es un órgano fascinantemente asombroso y complejo.
Yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver algún diagrama del cerebro en sus diferentes estructuras. Algunos han tenido la oportunidad de ver modelos anatómicos, ver lo complejo que es el cerebro, no solamente solo, pero dentro de un modelo de un cráneo humano. Y algunos hemos tenido el privilegio, yo diría, de poder ver un cerebro vivo, latiendo, frente a nosotros. Y la verdad es que cuando uno nota eso, pues no hay duda de que es un órgano relativamente muy especial. Y le voy a dar algunos datos. El cerebro no solamente es fascinante desde el punto de vista macroscópico, pero microscópico también es muy importante. Las células más importantes a nivel cerebral son las neuronas. Y las neuronas son lo que nos permiten hacer todas las diferentes actividades que nosotros hacemos. El poder comunicarnos uno con otros, el poder leer, el poder escribir, el poder analizar las cosas de manera abstracta, todo eso viene dado por la interacción de las diferentes neuronas. Son tantas miles de millones de neuronas que hay a nivel de un solo cerebro, que si pudiéramos poner todas las neuronas, una al lado de otra, de un solo cerebro, podríamos darle la vuelta al mundo 4 veces. ¿De un cerebro? De un solo cerebro humano, adulto, podríamos darle la vuelta al mundo 4 veces. O sea, que es un órgano que está repleto de células altamente especializadas, y así de especializado que es y maravilloso que es, también es extremadamente delicado. Hoy por hoy se calcula que 1 de cada 3 personas a nivel mundial va a tener algún tipo de padecimiento neurológico a lo largo de su vida. Wow. Y sigue siendo los problemas neurológicos la mayor causa de discapacidad a nivel mundial. Yo creo que por eso es muy importante que, siguiendo con el tema de la familia, hagamos conciencia de esto. Teudis, ¿y cuáles son esos problemas neurológicos a los que 1 de cada 3 personas puede verse afectada? ¿Cuáles son esos problemas neurológicos? Lo primero que tenemos que entender es que el cerebro se puede ver impactado negativamente por enfermedades cotidianas, digamos. La hipertensión arterial, la diabetes, las dislipemias, tanto los colesteroles altos o los triglicéridos altos, predisponen a tener diferentes afectaciones cerebrales, como por ejemplo los ictus o las famosas trombosis, que no es nada más que un cese del flujo sanguíneo normal a nivel del cerebro y producen infartos. O en el otro extremo podemos tener hemorragias, que es entonces una salida de sangre de manera desorganizada a nivel del parénquima cerebral, de la masa cerebral, que también puede producir daños. Otras condiciones, no tanto enfermedades, pero sí hábitos que tenemos los seres humanos, como es el tabaquismo, el alcoholismo o el uso de drogas, predispone también a ciertas condiciones cerebrales, como por ejemplo el padecer de un aneurisma cerebral, que es un tipo de dilatación anormal de una de las arterias del cerebro, que produce un sangrado incluso de mayor gravedad que una hemorragia simple. También ese tipo de condiciones, de hábitos, puede predisponer a infecciones del sistema nervioso central, que son también nefastas. Las meningitis, los abscesos cerebrales, la encefalitis, todas están asociados en gran número a estos hábitos tóxicos. Entonces, si corregimos esos hábitos, tenemos disminuimos el riesgo de padecer de esas enfermedades en una manera extraordinaria. Bueno, 2 cosas. La primera, como si uno fuera, ¿cómo le llaman a lo que buscan la historia en la Tierra? Eso mismo. Sí. El cerebro todavía tiene misterio, que todavía la ciencia tiene que auscultar para buscar en su entorno. Pues tú dices que si solamente ¿cómo le llaman? Las venas, las neuronas le dan 4 veces la vuelta al mundo si se pusieran en círculo. Se supone que es muy grande. Arqueología. Un arqueólogo. Como si fuera un arqueólogo, el cerebro es tan inmenso y tan grande que todavía hace falta seguir investigando todo lo que refiere a él. Sí, el cerebro fue un gran misterio dentro de las ramas de la medicina,
más o menos hasta el siglo XX, el siglo pasado. De hecho, al final del siglo XX, la OMS declaró el siglo XX como el siglo del cerebro, porque fue en esa época, en esos más o menos 100 años, yo diría que 80, porque en realidad empezó más o menos en la época de los 20, con el doctor Cushing y unos cuantos más. Aprendimos tanto, llegamos a aprender tanto del cerebro, de su funcionamiento, de las relaciones entre las diferentes partes del cerebro, tanto así que nos permitió ese conocimiento poder tratar enfermedades cerebrales, tanto de manera clínica como de manera quirúrgica, que antes, épocas antes, no se hacía. Un ejemplo, un diagnóstico de tumor cerebral, pues antes del 1920, primero era raro y número uno era prácticamente nefasto. No había capacidad, ese paciente no tenía ningún tipo de pronóstico. Eso ha cambiado totalmente. Ahora, hoy por hoy, se operan pacientes incluso despiertos, cosa que a mucha gente le causa admiración. Claro. Pero para nosotros es algo que ya cada vez más estamos implementando. Claro, queda mucho por nosotros entender, sobre todo, yo diría que más bien a nivel molecular. Por ahí es que va la nueva tendencia de todo lo que es ciencias médicas. Entender el funcionamiento molecular de las neuronas y las interacciones entre las mismas, para entonces eventualmente ese conocimiento llevarlo a la práctica clínica. Los grandes avances en enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer y otros tipos de cuadros degenerativos, yo creo, en mi opinión, que va a venir por esa vía. Hay algunos, y perdona que te interrumpa, hay algunos mitos en relación al cerebro y su funcionamiento, como que los seres humanos solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Yo veía en estos días la noticia de una niña mexicana que con tan solo 10 años ya va a entrar a una prestigiosa universidad a estudiar medicina. Y yo relacionaba eso, se supone que esa niña está usando más su cerebro que el promedio, ¿eso es así? ¿Qué hay de realidad en ese A eso te le agrego que el cerebro de Albert Einstein fue guardado como un tesoro, porque era algo excepcional. Sí. Bueno, mucho de eso tiene mucho mito, o sea, no es cierto que solamente usamos un 10% de nuestra capacidad cerebral, no, para nada. Los estudios de metabolismo cerebral, que ya se están llevando a cabo hace un tiempo, han descartado todo eso. Cuando estudiamos el cerebro en su funcionamiento desde el punto de vista de actividad eléctrica, sabemos que todo el cerebro está jugando un papel en realizar hasta las cosas más simples como tener una conversación. Lo que sí debemos decir, hay personas que están dotadas de una inteligencia académica, sobre todo, mayor, que le permite, como a esa niña, entrar en esa universidad a esa edad. Pero no significa que por eso su cerebro o sus neuronas sean superiores a la suya o a las mías o a la de cualquier persona cotidiana. O sea, que esas actitudes no son necesariamente proporcionales a su capacidad cerebral. No necesariamente. Esa es una mala noticia, porque yo creía que la parte mía todavía podía despertar, pero parece que se va a quedar. Pero fuera de todo, ¿existe eso de un cerebro más condicionado? O sea, dentro de la morfología, si es así que le pudiéramos decir cerebral, ¿hay cerebros más condicionados a lograr ciertas cosas o a tener ciertas aptitudes que otros? Bueno, si lo vemos desde un punto de vista filogenético, pues obviamente los seres humanos no somos los únicos organismos en la faz de la Tierra con cerebro, ¿verdad? Y hay cerebros que son incluso más grandes que los de seres humanos. Por ejemplo, un elefante puede llegar a tener un cerebro de aproximadamente 9 a 10 libras, cuando el de nosotros es en promedio 3,5 a 4. O sea, no es necesariamente nuestra capacidad, nuestro volumen cerebral lo que nos confiere ese tipo de habilidades. Si bien es cierto que lo contrario sí se da, no puedo ser una persona, digamos, totalmente desarrollada en mis plenas funciones con un cerebro
dañado o lesionado. No necesariamente todo el que tiene un cerebro o una mente brillante es porque tiene un cerebro o un sustrato anatómico cerebral diferente que los demás. Ok, ¿por qué, qué conexión tiene entonces cuando, por ejemplo, en el caso tuyo, que yo lo sé porque eres mi suegro? No, tú eres su suegro. ¿Cómo es que yo soy? Él es tu yerno. Mi yerno. Es que yo no quiero decir nuero porque eso tiene de que otra, va para el otro lado. No, que la nuera es... Tu nuero no tiene. No tengo, porque sí, los dos son Los dos son yernos. yernos. Gracias. Pues yo sé, por ejemplo, ¿por qué tú operas hernias discales? Tiene conexión con el cerebro entonces tú puedes operar cualquier cosa que venga, porque todo viene del cerebro, pregunto yo. Sí, los neurocirujanos en particular tratamos los problemas que tienen que ver tanto, no solamente con el cerebro y la médula espinal y sus raíces, pero sino también de las cubiertas, es decir, enfermedades que puedan surgir tanto a nivel craneal como a nivel de la columna cervical, dorsal o lumbar, cae dentro de nuestro renglón de manejo. Y las hernias es una enfermedad muy común, no es una enfermedad estrictamente cerebral, aunque puede tener afectación de ciertas estructuras neurológicas que es cuando nosotros entramos a operarlas. Las enfermedades mentales tienen que ver con deficiencia clínica del cerebro. Los problemas, los enfermos mentales, esto es algo que también se desarrolló mucho durante el siglo XX. Y sí, hay un sustrato bioquímico que con muchas de las enfermedades a nivel cerebral. Por ejemplo, ciertos déficits de neurotransmisores pueden llevar a ciertas condiciones como la depresión o la bipolaridad, etcétera. Y todo eso sí tiene un sustrato biológico, químico. Por eso responde bien a ciertos tratamientos médicos. Yo tengo dos inquietudes más acerca del cerebro. Uno es lo siguiente, cuando hablamos de alimentación, por ejemplo, se nos ha dicho siempre que los carbohidratos, esa comida que ahora que nos gusta, la comida chatarra, nos gusta porque envía ciertas dopaminas o alguna sensación de bienestar al cerebro. No es lo mismo comerte un pedazo de pizza que un plato de molondrón. ¿Es cierto? ¿Eso activa nuestro cerebro? ¿Eso es así? Sí, eso es muy cierto, de hecho. Tú ves, no es lo mismo tú comerte un pedazo de pizza y un hamburguer con unos molondrones. Eso es muy cierto. Cuando nos sobreviene eso, cuando a nivel cerebral tenemos una gran liberación tanto de serotonina como dopamina, se nos sobreviene una especie de sentimiento de calma. Como que todo va a estar bien. Claro, cuando usted se come un hamburger, todo va a estar bien, con papas, refresco y helado. Pero cabe decir que ese sentimiento lo podemos obtener de diferentes maneras. Pero no con un puré de papa. Hay gente que sí, no, hombre, depende. No, con un puré de papa, no, jamás. Hay gente que sí. De hecho, una de las cosas que nosotros recomendamos para tratar de mantener esos niveles buenos de serotonina y de dopamina a nivel cerebral es el ocio, es la recreación, bien planificada, moderada, obviamente, me permite tener cierto nivel de serotonina y dopamina circulante a nivel cerebral y eso me mantiene relativamente calmado. O sea, que hay que botar el golpe. Por vía de eso te voy entonces a hacer la pregunta contraria. Quiere decir que una familia, como este programa de la familia, que tiene una relación tóxica, le dicen a veces familias infuncionales. Disfuncionales, perdón. Una familia de esa naturaleza, sus miembros tendrían problemas de comportamiento cerebral. Obviamente cuando nos sometemos a ambientes hostiles, entonces pasa lo contrario. Hay un aumento a nivel no solamente del cerebro, pero de todo nuestro organismo, de catecolaminas. La adrenalina es la más conocida de ellas. Y el tener las catecolaminas, en especial la adrenalina, de manera constante, alta, sí confiere un cierto sentimiento de ansiedad, de inquietud. El tener
el tener la dopamina. la catecolaminas alta en cierto momento nos ayuda. O sea, si yo estoy cruzando la calle y Claro. viene un carro de frente, Tú te activas. sube la adrenalina rápidamente Y a correr se ha dicho. y a correr fanáticos. Por eso es que mucha gente dice, mira, yo hice tal cosa y ni cuenta me di. Te puedes volar una barda, levantar algo pesado sin darte cuenta. Eso es adrenalina y eso está a nivel cerebral. Esa es adrenalina funcionando a nivel cerebral para poder agilizar esos automatismos. Pero claro, mantener un nivel adrenérgico alto durante mucho tiempo, pues claro, produce cansancio, produce embotamiento mental. Y yo creo que eso sí se puede relacionar a su pregunta, camarada. Hay una relación inequívoca ahora y tratamos de llevarla a cada rama, aunque no tenemos toda la información por la cercanía. COVID y cerebro. Se ha dicho mucho de que las personas tienen síndrome post-COVID o como le llaman long COVID, que nos deja pérdida de memoria o no un buen funcionamiento a nivel cerebral. ¿Qué podemos Afecta hablar? regiones del cerebro. ¿Afecta realmente sí. el COVID Todavía, dejó sus huellas? Sí, claro, todavía sobre el COVID, el neuro-COVID, se está aprendiendo mucho. Todavía hay mucho que falta por salir a la literatura, digamos, regular, pero ya sí, los que trabajamos en el área nos hemos dado cuenta que pacientes, sobre todo que han sufrido, como tú dices, el long COVID, se ven afectados con cierta disminución del procesamiento, de pensamiento, sobre todo para la parte abstracta. Son personas que normalmente vienen al consultorio del neurólogo, del neurocirujano, diciendo, mire doctor, después del COVID, pues yo siento que todo, yo estoy más lento, me cuesta mucho la concentración, las cosas que yo hacía de manera habitual, rápidamente, ahora me tarda el doble, el triple de tiempo, o sea que eso se viene dando. Y eso se produce por una disfunción a nivel neuronal, causada por el COVID, y no solamente por el COVID directamente, pero también por si tuve un COVID muy aparatoso, con hipoxia, es decir, con baja saturación de sangre, eso afecta también a nivel cerebral, y eso puede ser el producto entonces de esas manifestaciones neurológicas que vienen más tarde. Muy bien, vámonos a un cambio. Oye, te dije que el cerebro es chulísimo. Sí, chulísimo. Inclusive tengo aquí 2 preguntas que nos están haciendo por nuestras redes para el doctor, o sea que con eso Sí, me gusta. y yo creo que tú no trajiste imágenes, algunas imágenes, ¿no? No sé si está. No, pero no trajimos imágenes, pero de todas maneras, este es un tema interesante, vamos ahora a vincularlo más con la familia. Sí. Y Sí. con el doctor y la sala de cirugía y qué es lo que pasa, todas esas cosas. Vamos a ver, porque yo no puedo ver, no puedo imaginarme una cabeza abierta y buscando. Vámonos a un cambio, señores, vamos a retornar casi de inmediato en este programa sobre el cerebro. Bueno, Kissy, siempre le decimos a la familia que estos programas están dirigidos al núcleo familiar. Claro que sí. Ya, por eso, en lo que viene tu pregunta, nos obliga a nosotros a preguntarle al doctor Teudi Bernal, la familia, ¿cómo debe cuidar cuando uno ve niños adolescentes con dolor de cabeza, que uno cree que tiene problemas? ¿Qué hacer? Hay muchas consultas de niños y adolescentes en los consultorios de un neurocirujano o de un neurólogo. Sí, la consulta más frecuente de esa especialidad por dolor de cabeza en ese grupo etario muchas veces tiene que ver con la migraña. Podríamos hacer todo un programa de dolores de cabeza, pero diré brevemente que la migraña usualmente empieza a temprana edad. Es ahí una. De acuerdo, temprana edad, 15, 16, 17 años es donde usualmente empieza, es una enfermedad de gente joven. A veces llega gente al consultorio y me dice, no doctor, yo tengo 50 años y ahora estoy padeciendo de migraña. Y yo, querida, usted sufre de otra cosa, pero no de migraña.
no es lo típico. Entonces sí, muchas veces cuando vemos pacientes en consulta de neurocirugía o de neurología a esa edad, o bien son dolores de cabeza que están en esa etapa de inicio de diagnosticarse de migraña o algún tipo de afectación ya congénita, que es un poquito más complejo el tema. Cuando le decimos nosotros los padres a los chicos, que la exposición, demasiada exposición, sobreexposición a aparatos electrónicos, juegos de video y demás, que es un mal que nos está afectando a todos los padres de esta generación. Es verdad que tenemos una conexión de alguna situación cerebral con los aparatos, ¿sí? Yo te voy a dar mala noticia. Yes, gracias. Porque si bien es cierto que se ha recibido mucha publicidad negativa en los últimos años con respecto a el uso de pantallas y el desarrollo mental, sobre todo a nivel de adolescentes, que yo sé. Gracias, que el tema que nos compete. Ahí es que tú estás actualmente. Hay otra cara de la moneda, y es que muchos, sobre todo los videojuegos, se ha encontrado una correlación de un aumento en agilidades espaciales. En este momento debemos quitar a mis hijos de las pantallas. Si su abuela los tiene, por favor, que en este momento los quite de la televisión. De hecho, te doy un dato. Actualmente, en las residencias, es decir, los programas de formación para cirujanos en general, aplicantes que han tenido un consumo relativamente moderado de videojuegos, entre 6 a 8 horas por semana, se notan que las habilidades quirúrgicas, sobre todo para los laparoscópicos o los endoscópicos, están dando mejor resultado, porque ya están acostumbrados a disociar la visión de mis manos. Sí, por eso que yo veo a Gabriel que está hablando con los amiguitos con el aparato y ahora vamos para tal sitio, salta de ahí. Digo yo, ¿pero qué? No, ese cerebro pero se está las manos están realmente trabajando fuera. A nosotros nos decían con la máquina de escribir, pero tú todavía miras los dedos. Ya yo aprendí mecánicamente, yo no veo mucho, pero de vez en cuando miro la tecla. Pero yo veo que Gabriel no mira para ningún lado, sino que está, cuidado. Hay un juego en específico, lamentablemente no recuerdo el nombre, que yo dije, aquí sí ya el muchacho lo perdí. Porque, no sé si te sabrás cuál es, dándole la tecla, y mientras más rápido y más tú le des, tú le preguntarás a tu sobrino cuál es. Seguro. Sí, porque tú sabes de eso. Sí, claro, pero es una cosa, una velocidad impresionante para él hacer lo que está haciendo. Y yo, mijo, pero te vas a descerebrar. Mire, yo le quiero dar, yo voy a mirar directamente a los padres. Gracias. Para decirle, a mí me dejaron jugar videojuegos y yo estoy aquí siendo neurocirujano. ¿Ya? O sea que tómelo como ustedes quieran. Yo creía que el tema me iba a ayudar en algo, pero ya no, ya. Usted sabe lo que es nosotros tener que quitarle el internet a una determinada hora, porque no hay manera. Todo lo que uno le dice, todos los castigos previsibles, no te voy a comprar esto, no hagas, desde la pizza, todo es ahí. Dame 10 minutos. Sí. Pero ahora que van 8, y van 8, se apagó todo. Eso que usted menciona es muy, muy importante, porque si bien es cierto que ciertas actividades como los videojuegos pueden estimular nuestro desarrollo cerebral, mantener cualquier actividad, la que sea, de manera sostenida y sin pausa, por un número de horas, tampoco nos beneficia. Exacto. Llega un punto donde ya mi agilidad llega a su máximo y de ahí es hacia abajo. O sea que sí tenemos que tener control, horarios y demás. Una de las mejores cosas que podemos hacer para ayudar nuestra agilidad mental y el buen funcionamiento de las neuronas es el descanso. Un hábito de sueño saludable, si somos adultos, le hace de entre 6 a 8 horas diarios, ayuda a eso, a que mis neuronas siempre estén en un estado de mayor funcionamiento. Esa es una de las preguntas que tengo por aquí. Supongo que es un padre de adolescentes o alguna madre. Si se tiene una cantidad de horas, si ya se ha establecido mediante estudio una cantidad de horas saludables para los muchachos, por ejemplo, adolescentes o jovencitos, estar en videojuegos.
No específicamente en videojuegos, pero sí volviendo al tema más amplio de estar un largo tiempo en una sola actividad. Sí que ya sabemos que cualquier actividad que yo haga por un periodo de aproximadamente 8 horas, de manera continua y sin descanso, ya mi productividad y mi razonamiento y sobre todo mi respuesta empieza a declinar. Sí, empieza a declinar. Okay. Por algo las jornadas laborales son más o menos de 8 horas. 8 horas, me tiene bastante lógica. Yo soy más productivo cuando entro a las 8 o 9 de la mañana que cuando salgo a las 4 6 de la tarde. Otra de las preguntas que tengo por aquí, déjame que no se me pierda. Reconocemos que las dopaminas son eso que nos mantiene alegres, que nos mantiene de buen ánimo. Hay pruebas de laboratorio, pruebas neurológicas para yo saber, no, lo que te está pasando es una baja de esas serotoninas y eso. ¿Hay pruebas? ¿Se puede determinar así? Se ha intentado hacer determinaciones serológicas de ese tipo de transmisores. Lo que pasa es que lo que está circulando a nivel sanguíneo no necesariamente es una buena representación de lo que está sucediendo a nivel cerebral. Lo que sí podemos medir de manera indirecta a través de ciertos tipos de estudios de resonancia magnética, como la espectroscopía, etcétera, y ahí sí tener una idea de que, mira, hay una diferencia entre este cerebro y este otro cerebro de una persona que tiene, digamos, un funcionamiento normal versus una que está padeciendo de algún tipo de trastorno mental, sobre todo, en cuanto a la medición de ciertos tipos de electrolitos, es decir, de los productos de degradación de esos neurotransmisores. Otra pregunta antes de que no quiero dejar las preguntas. Bueno, está bien. Estoy recibiendo. Otra pregunta que tengo por aquí dice, si es verdad que con la migraña perdemos neuronas que no se recuperan. Depende mucho del tipo de migraña. Hay migrañas, todo eso, le digo, eso es un mundo y podríamos hacer solamente un programa de eso, pero hay migrañas, hay ciertos tipos de migrañas que sí se pueden relacionar con ataques isquémicos transitorios cerebrales. Y claro, lo que da la pérdida neuronal no es la migraña, sino es el ataque isquémico que viene secundario a. Eso es raro, no se da mucho, pero sí se puede dar. Ok, ahora qué bueno que este programa es de padre a hija y es un programa de la familia, porque quien está ahí forma parte de la familia. Teudi, neurocirujano, a mucho orgullo para nosotros, de muy buena valía, conforme los maestros lo han dicho. Yo cuando hemos estado tanto en la capital como en el interior, por ejemplo, almorzando, de repente se para Teo y dice, tengo que ir. Entonces se va a Santo Domingo a una emergencia de esa en la clínica y dice Carol, mi hija, cuando y Teudi todavía está lavado. Yo no entiendo esa palabra, todavía está lavado. Y segundo, es una operación y tú dijiste que de 8 horas, pero yo he estado dándote seguimiento y hay cirugía en la que tú participas desde 8 de la mañana y todavía están a las 4 de la tarde, cabeza rajada. Esa vida del neurocirujano paciente, tú no podrías recrear, porque la verdad que ustedes no tienen hora fija para ser pasados. Del cirujano médico, no el cirujano. El paciente. No, el cirujano. Ah, el cirujano. Cirujano. ¿Cuál es la relación en la clínica? ¿Cuál es la gravedad de la situación? Qué sé yo, cosas de 12 horas. No, el cerebro ahí, ¿qué ustedes están haciendo? Sí, si bien es cierto que lo que nosotros hacemos no tiene mucho misterio, es decir, si usted ve una tomografía y hay una parte del cráneo que está siendo ocupada por un hematoma, la lógica dicta que hay que drenar el hematoma. Lo que nosotros tenemos, particularmente como neurocirujanos, es que nuestro margen de error es muy estrecho. Si yo le pongo aquí en el estudio una tabla de esta tarima de más o menos un pie
de ancho, y yo le digo, mire, camine de aquí hasta allá, sin caerse, pues la mayoría yo quiero decir que lo pudiéramos hacer. Ahora, si esa misma tabla yo la suspendo a 100 metros, es el mismo ejercicio, pero el riesgo es mucho mayor. Y eso es lo que pasa con el cerebro. El cerebro, al ser tan delicado, cuando perdemos cerebro que se pierde, lamentablemente cerebro que no se recupera. Por eso muchas veces tenemos que trillar con mucha cautela cuando estamos en zonas cerebrales de muy, muy alto riesgo, como es el tallo, como es la médula. No podemos ir rápido, por más que queramos. Eso es lo primero. Lo segundo es que, si bien es cierto que hay una mística en torno a los neurocirujanos que son médicos ultra capacitados, y la verdad es que la mayor parte de la cirugía, de la neurocirugía bien hecha, se hace en equipo. Es muy difícil uno aguantar, como usted dice, 8, 10, a veces 12 horas, un procedimiento uno solo. Uno siempre se debe de aliar con otros neurocirujanos, con un buen equipo de soporte, para ir nosotros rotando las funciones dentro de todo procedimiento. El procedimiento tiene un inicio, que es un abordaje, la parte donde vamos a operar la patología como tal, y después tiene un cierre. Entonces, que podamos tener ese recambio a lo largo de esas 8, 12, a veces 16 horas, pues es beneficioso no solamente para el cirujano, pero sobre todo para el paciente. Porque yo estoy seguro que nadie quisiera que yo opere a su mamá, a su hijo, después de haber pasado 10 horas en otro caso. Creen que es mentira, pero aquí viene otra pregunta. Así mismo como me la están haciendo, se la hago al doctor. Con el romo, con las bebidas alcohólicas, ¿se recuperan esas neuronas después de esos, en buen dominicano, esos humos que no te levantan? El alcohol tiene, sobre todo, los efectos del alcohol los podemos dividir en dos. Tiene un efecto agudo y un efecto crónico. El efecto agudo, ¿cuál es? El alcohol a nivel cerebral, mientras todavía no se ha metabolizado, afecta el funcionamiento normal de las neuronas. Por eso es que vienen los cuadros de borrachera, de embriagadez. Vienen por eso, porque ese alcohol a nivel cerebral no está impidiendo el funcionamiento normal de las neuronas. Pero también el alcohol a largo plazo sí me va deteriorando esas neuronas y voy perdiendo tamaño cerebral a raíz del alcohol. Oh, wow. Es muy diferente ver el cerebro a nivel de imagen, un cerebro de una persona de 40 años no alcohólica y un cerebro de una persona de 40 años alcohólica. La cantidad de masa cerebral que existe, o la pérdida de masa cerebral que existe en el alcohólico, es muy notable. ¿Y esa pérdida de masa se traduce a? Déficits cognitivos, pensamiento lento, puede ser incluso hasta cambios de comportamiento, conductas aberrantes. Todo eso puede estar dado por pérdida neuronal. Bueno. Ay, santísimo. La causa de las afecciones cancerígenas en el cerebro, porque a veces fulano de tal, normal, tranquilo, se murió en un plazo relativamente breve, le salió un cáncer, se le apareció un cáncer en el cerebro y se murió. ¿Cómo así? Sí, también el tema de los tumores, yo entiendo que es un tema que fascina a mucha gente. Y podríamos dedicar otro programa totalmente para eso. Ya tenemos 2 programas, porque tú formas parte de este equipo. Ya tenemos 2. Pero los tumores cerebrales, en realidad, lo podemos dividir en 2. Yo trato de hacer las cosas lo más simple posible. Aquellos que nacen directamente dentro del cerebro, o sea, que son tumores primarios cerebrales, y aquellos que no son directamente cerebrales, pero nacen de otro sitio y afectan el cerebro. Entonces, claro, el manejo de uno y de otro puede variar, y de ahí también el pronóstico.
Pero si bien es cierto que los tumores cerebrales son una causa de mucha angustia para el que lo padece y para el entorno de quien lo padece, como le digo, cada vez el tratamiento de esos pacientes ha mejorado de una manera considerable, no solamente a nivel mundial, pero yo diría que también a nivel local. Perfecto. Tenemos muy poco que envidiarle a muchos países de la zona. Qué buena noticia, Teudy. En 30 segundos, ¿el cerebro se ejercita? ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud cerebral, familiar, en casa? ¿Qué podemos hacer? Ya hemos hablado de algunas de esas cosas. Dijimos lo del el hábito del sueño, dijimos la recreación. Una cosa que yo sí quiero hacer mucho énfasis es en la adquisición de habilidades. Es decir, el aprender cosas nuevas, ya sea un lenguaje, un instrumento musical, una disciplina de arte plástica, lo que fuese, eso ayuda porque fomenta la interacción de las neuronas de diferentes partes. Mañana mismo me pongo a pintar. Y si bien es cierto que eso ayuda a mejorar nuestras interconexiones, el enseñar lo que ya yo sé, se ha demostrado que ayuda mucho con el mantener la memoria. Yo creo que todos tenemos una anécdota de aquel profesor de bachillerato o de la universidad que dice, oye, pero a pesar de esa edad, el profesor está lucero. Sí. Claro, tiene tanto tiempo enseñando lo que hace que ayuda que siempre esté bien su cerebro. Qué bien. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido tan bueno que se terminó el tiempo y no nos dimos cuenta. Gracias al doctor Teudy Bernal, neurocirujano. Bueno, vamos a decir el consultorio que tú estás... Sí. Diré que nunca es bueno necesitar un neurólogo o un neurocirujano, pero estamos a su orden en la avenida Independencia 157, en la tercera planta. Así, que es el consultorio personal de su persona. Eso es así. Ese sí, pero ese me había olvidado. Gracias, señores, por estar con nosotros. Claro. De verdad, yo pienso que ha sido un buen programa. Estamos, ya vamos a hacer el banner, eso está ahí, pero las redes sociales nos encuentran como @MejíaOrión, @Kirsis_Mejía. Y nuestro canal de YouTube, no se les va a olvidar, porque es de padre a hija. Ahí están todos los programas para que los graben, los vuelvan a ver y los compartan. Muchas gracias, señores. Nos vemos la próxima semana en otro programa de Padre a Hija. Hasta entonces, señores, pásenla bien. Pásenla bien.